el programa número 1 en noticias y actualidad. Son las 7:10 de la mañana, 7:10 de la mañana de hoy, sorpresivamente mañana lluviosa, estuvo lloviendo durante toda la madrugada, ha escampado un poco, pero ustedes saben cuando llueve cómo se pone nuestra ciudad capital, así que paciencia y amor a Dios, paciencia y amor a Dios, como decía mi abuela. La pregunta de hoy, amigos, es clave para el desarrollo de la conversación del invitado que ya vamos a presentar en breve. Nos estamos preguntando, ¿qué le pasa a la dirigencia opositora? ¿Qué le pasa a la dirigencia opositora? Y la participación de ustedes, bueno, bienvenidos siempre a sus puntos de vista. Nos llaman al 2160-991, 2163-991, o nos escribes de una vez, nos sigues, @mingo_1, @mágica991, @nena_la_roca, y en el mundo entero, mágicafm.com. Está con nosotros el doctor Noel Leal. Noel Leal es director de Venezuela Vetada, así como lo están escuchando. Noel, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, muy bien, en lo que cabe. Dentro de lo que cabe. Fíjate que hay varios temas para tratar contigo, pero uno que nos llama la atención cuando le escribías al equipo de producción de algunas de las cosas que queremos abordar contigo, tú le decías, estamos en un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. ¿Tú puedes desarrollar brevemente para nuestro auditorio qué quieres decir tú con eso? Fíjate, Mingo, en el 98, ya cuando era evidente lo que estaba sucediendo, que lamentablemente el triunfo de Chávez estaba cantado, y a finales de octubre, yo me puse a divagar y a buscar entender qué era lo que nos venía como país. Fue fácil entender que era un proceso neocomunista, era bastante sencillo si uno simplemente se abocaba a ver aquel video de Chávez en La Habana, y ahí veías lo que Chávez buscaba para el país, que no era otra cosa que entregárselo al comunismo. Era un proceso muy fácil de entender, muy evidente, realmente evidente. Después fuimos buscándole vuelta y viendo el mismo discurso de Chávez del día que se entregó, pude encontrarle al fundamento, a la palabra fundamentalista en él. Oigan la voz del comandante Chávez. Ya, todo es en torno a él como hombre. Y después pasé al otro lado, al buscarle las ramificaciones del fundamentalismo con el resto de los espacios. Encontré Venezuela siendo el único país no islámico de la OPEP y armé esa definición. Venezuela lamentablemente entraba en un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. Ahora fíjate que es muy oportuno lo que tú estás describiendo, porque mañana es 4 de febrero sí. Y se cumplen 25 años y Nicolás Maduro decía recientemente que van a celebrar la nueva independencia de Venezuela, tratando de equiparar prácticamente a Chávez con Bolívar. Tienen razón eso. ¿Qué inspiración te da a ti eso? ¿Qué sensación te da? Bueno, aparte de un profundo asco y un profundo dolor con lo que se le hace a la historia del país y con lo que se le hace al futuro del país, esta aberración a la que hemos llegado como país hoy es algo a lo cual ha contribuido mucho nuestra dirigencia general, más allá de la política. Aquí se ha sido realmente permisivo y se ha avalado la destrucción de nuestra historia y se ha equiparado un proceso que simplemente viene a acabar con la nación desde sus inicios, con el proceso que nos dio la libertad. La destrucción que Chávez se planteó de Venezuela está alcanzando los límites más locos que uno haya podido imaginar en su momento. Y tenemos una población totalmente enceguecida frente a esa realidad, una población que se quedó sin manera de reaccionar frente al avance destructivo de la revolución. ¿Tú percibes en tu análisis, en tus estudios, en tus investigaciones, que esto es para largo, que esto va a continuar? Te lo pregunto sobre la base de esta información. Por ejemplo, Maduro ayer, construiremos una patria potencia sostenida y sostenible. Fíjate, la revolución chavista tiene la vista puesta más allá del año 2030, porque se trata del mandato de nuestro comandante para hacer esa patria potencia feliz, sostenida y sostenible en la década que nos va a llevar hasta los 200 años definitivos de la independencia. Y el jefe de Estado intervino en el acto de la celebración de los 18 años de la asunción al poder
del extinto presidente Hugo Chávez Frías, realizado ayer en el Balcón del Pueblo, en el Palacio de Miraflores. Te estoy compactando la información, pero me parece que ahí está lo sustantivo de lo que nos están diciendo. Por eso te pregunto, sobre la base de tus análisis, ¿esto va para largo? Sí, volvemos al mismo inicio. Basta ver simplemente ese video de Chávez en La Habana en 1994. Esa recepción que le brindó Fidel y lo que Chávez expuso. Desde ese momento tú sabes que ellos tienen un proyecto de cambio de país. Su visión para el cambio de país significa primero destruirlo para poder esclavizarlo, como cualquier proceso comunista. Simplemente ese es el fin. Sí, ellos se proyectaron para largo. Es un asunto que viene de mucho antes del 98. Fuiste minando la sociedad con un trabajo excelente, de verdad. Y has vuelto a la psiquis del venezolano polvo. ¿Qué trae eso? Que el gobierno pueda proyectar a futuro sin ningún tipo de miedo. El gobierno ha logrado fomentar en el país ya técnicamente la idea de que ellos son un verdadero hegemón, de que me quedé, de que se hace imposible la lucha conmigo, de que vayan a buscar pequeños espacios políticos donde puedan sobrevivir, pero el cambio político es un avance para ellos innegable. La salida de esto siempre ha sido la misma. La salida de esto ha sido siempre única, la misma. Y se basa también en poder hablarle al país con la verdad, en decirle la verdad al país. Aquí se ha banalizado mucho la carga ideológica del gobierno, amigo. Aquí, debido a la comunión ideológica existente entre la oposición y el gobierno, se ha banalizado la realidad del fondo del gobierno. Y es un gobierno que busca acabar con la identidad del venezolano en sus primeras etapas y busca después acabar con el individuo. Cuando el individuo no tiene referentes, se queda en el aire. Y es lo que tenemos como sociedad hoy. Y es hacia allá donde tenemos que empezar, no, ya estamos muy tarde con respecto a eso. La gente tiene que asumir la verdad. ¿Cuál verdad? La primera es la carga ideológica del gobierno. La segunda es su constante comportamiento criminal. La gente cree que es Maduro. La gente cree que el gobierno es ineficiente e inepto. Destruir un país que es la principal potencia petrolera del planeta, la principal reserva petrolera del planeta, no es fácil. Y esta gente lo ha logrado. Y hay gente que logra creer que lo puede haber logrado solo el gobierno, sin la colaboración de los que los han vestido de democracia. Es decir, que tú mencionas que tú crees que el gobierno es eficiente. En la destrucción. Y es que hay que entender que para eso vino. El gobierno vino a destruir y esclavizar. El gobierno no vino a generar un país. Vino a generar una estructura de esclavos. Hay que entender lo que vale Venezuela. Lo que vale más allá de petróleo, gas, oro, hierro. Su posición geopolítica, su posición geoestratégica, su influencia, que la tenemos desde los años de la independencia. Venezuela vale mucho en todos los sentidos. Y por eso hay que entenderla en su dimensión para comprender el tamaño de la traición a la que estamos siendo sometidos. Amigos, estamos conversando con Noel Leal, que es director de Venezuela Vetada. Yo quisiera que nos contaras qué es Venezuela Vetada, pero va a tener que ser en la próxima parte, ¿verdad? Porque ya tenemos que identificar Venezuela Vetada y al mismo tiempo muchas personas cuando vienen analistas como tú, nos dicen, caramba, ya conocemos dónde estamos parados, ya conocemos las críticas, necesitamos aportes, necesitamos soluciones. ¿Qué propone, por ejemplo, Noel Leal dentro de Venezuela Vetada? Pero eso tiene que ser en la próxima parte, amigos. Y la pregunta hoy para ustedes, ¿qué le pasa a la dirigencia opositora? Continuamos en Puntos de Vista con Mingo, tu desayuno informativo de todos los días. Es así, son las 7:22 de la mañana en Puntos de Vista por la nueva mágica 99.1 FM, que bien se siente en el primer programa de opinión de la radio en el país. Y la pregunta de hoy para ustedes, ¿qué le pasa a la dirigencia opositora? Noel Leal está aquí con nosotros, vamos a privilegiar su tiempo. Es director de Venezuela Vetada. ¿Qué es Venezuela Vetada? Pero Venezuela Vetada nace en principio simplemente como un site web, como un sitio de referencia, debido a lo que se estaba viviendo cuando la creé. Ella nace con su leitmotiv, con su eslogan, que es un lugar donde la parcialidad con Venezuela cobra cuerpo. Aquí todo el mundo juega un esquema de imparcialidad,
muchas veces el análisis se queda en ese espacio de lo políticamente correcto, en ese espacio donde no quiero decir las cosas por su nombre. Yo estaba buscando un espacio donde la censura desapareciera, donde la censura y la autocensura a la que estaba siendo sometida a los medios pudiese tener un lugar de difusión, ¿no? En su momento comencé con una serie de entrevistas, entrevisté a Osvaldo Dolores Paz, al doctor Luis Marín, al almirante Elías Ucho. Fue una serie de entrevistas buscando esas voces que estaban siendo disonantes frente a la realidad de aquel momento. ¿De cuál momento? Mira, el inicio de la consolidación. La consolidación de esto yo la estoy sintiendo desde antes del 2006. Entonces, consolidación del chavismo-madurismo. Del chavismo. Eso del madurismo, el chavismo es un solo ente. ¿Tú quieres divisiones dentro del chavismo? Son los originarios, es el narcochavismo, es el castrismo, el chavismo simplón y el chavismo más duro. Pero al final es simplemente chavismo. Háblale al micrófono. Al final es simplemente chavismo, ahí no hay mayores divisiones. Todos están conscientes de la necesidad de la legitimidad democrática que brinda la oposición. Y hoy esa legitimidad democrática se llama Nicolás Maduro. Se pudiese llamar Rosiné, se pudiese llamar cualquier cosa. El chavismo está muy claro y en torno a esa necesidad. Pero es solo chavismo. Ok, no me terminas de decir qué es Venezuela vetada. Ok, bueno, Venezuela vetada no es un partido, se ha nutrido un tanto como tanque de pensamiento y discusión y análisis de buscar alternativas reales, y busqué en su momento convertirla en una plataforma para llevar adelante algún tipo de liderazgo que se identifique con la realidad. Que la gente pueda encontrar en ese liderazgo, en ese espacio, un lugar donde sentir que sus ideas tienen respuesta, que sus preguntas encuentran una voz que les atienda. Okay. Entonces, hoy quiero darle un reimpulso, buscar de nuevo, convertirla en ese espacio donde la gente pueda encontrar esa respuesta que está buscando, que en realidad es una respuesta que está dentro del foro interno de cada venezolano. La gente, en cuanto deja de mentirse, porque ese es el principal problema que tenemos, una necesidad de mentirnos para no enfrentar la realidad. En cuanto la gente deja de mentirse, entiende su verdad y la va comprendiendo y la va avanzando y la logra desmenuzar. ¿Y no sientes que el nombre te resta oportunidades ya de entrada a decir Venezuela vetada? Puede restar, puede identificar, Mingo. La gente, parte de esa verdad está allí. Hay que saber que ha habido en el país censura y mucha autocensura. La gente tiene que comprender que hemos llegado aquí por una mentira muy bien estructurada, que le ha dicho que existe espacio democrático, lo cual no hay desde el proceso constituyente. Desde el 99 para acá todo es un simple teatro. Y la gente tiene que enfrentar una realidad que está vetada, que ha sido mediatizada, y las voces que han venido hablando claro desde algún momento en ese despertar, se fueron quedando mudas, se perdieron. Mucha gente que nos pueda estar escuchando te pudiera identificar con la figura de Juan Carlos Sosa Apuruay. Las veces incluso que viniste aquí, que nosotros entrevistamos tantas veces a Juan Carlos, tú lo acompañabas. ¿Puedes decir qué pasó allí? ¿Por qué no estás con Juan Carlos? Mira, Juan Carlos es una persona extraordinaria, de una capacidad excepcional para el país. Pero nosotros nos tuvimos que distanciar políticamente. Juan Carlos decidió brindarle apoyo en su momento a Leopoldo López. A mí me parece eso un error. Y decidimos marcar distancia en nuestros caminos. Pues él dejó atrás su visión de convertirse en portaestandarte de la bandera de la libertad, de esa bandera de lo que veníamos hablando, y decidió brindarle apoyo a Leopoldo y aparte del establishment opositor. ¿Y por qué consideras que es un error que Juan Carlos le haya brindado apoyo a Leopoldo López? Bueno, en el caso particular de Leopoldo yo le encuentro dos grandes errores que me distancian con Leopoldo desde el principio.
El primero, hay que dejar atrás el socialismo. Y la primera acción internacional que hizo Leopoldo López fue inscribir a su partido en la Internacional Socialista. Venía de ser vicepresidente de Un Nuevo Tiempo, un partido inscrito en la Internacional Socialista. Yo creo que hay un momento en que hay que avanzar y entender que el socialismo, que no es solo el socialismo chavista, que llevamos años en un proceso de destrucción de Venezuela bajo la bandera de la socialdemocracia y el socialismo. La segunda fue que a mí me pareció muy mal mensaje entregarse. Muy, muy mal mensaje. Yo creo que eso ha ayudado a que la gente sienta que debe bajar la cabeza. Entonces, brindarle justo apoyo a Leopoldo me pareció un grandísimo error. Después, y más después de que misma Voluntad Popular había expresado su preocupación por el daño que le hacía Maduro el legado de Chávez. No pude aceptar eso. Ya que nosotros estamos preguntando a nuestro auditorio qué le pasa a la dirigencia opositora, tú nos puedes hacer un análisis hoy precisamente cuando trasciende a la opinión pública ciertas fisuras que venían desde hace mucho tiempo, pero en estos momentos se habla ya definitivamente de la salida, por ejemplo, de Jesús Torrealba de la Secretaría General. Se le ofrece a Gerardo Blay dice que no está interesado, de nuevo parece que tienen que buscar a Ramón Guillermo Aveledo, etcétera. ¿Cómo sientes tú esa situación, ese tejemaneje que hay allí? Domingo, desde el 2002 yo defino esto en una frase: yo quiero salir de Chávez, pero la oposición no me deja. Ahí yo, en aquel momento, intentaba desnudar lo que para mí era un evidente colaboracionismo. Evidente, porque simplemente tú no puedes tratar como democracia lo que no es democrático. Es decir, desde los inicios de la Coordinadora Democrática, exactamente, ¿tú consideras que ellos fueron parte de lo que ayudó a la consolidación del gobierno? De Chávez. Sí, sin duda. Tú no puedes tratar con democracia al gobierno. Tú no puedes jugar con las cartas de la democracia con quien no es demócrata. Tú tienes que haberle dicho al país de manera sincera. Pero tienes que convertir en un dictador entonces para combatir a una dictadura, como dicen. Mira, el gobierno es una tiranía formal, una tiranía comunista, un proceso neocomunista, por eso tú no ves todavía el proceso totalmente instaurado como tal, y la gente sigue viviendo la fantasía de democracia. Esa fantasía de democracia no la logró el gobierno sola, la ha logrado con la participación político-electoral constante de eso que llamamos oposición. Entonces, eso era evidente ya en el 2000 y tanto, 2002, 2003, 2004, todo el esfuerzo que se fue haciendo para la consolidación de una política electoral que le brindara un barniz democrático al régimen. Y todo el país ha participado con la esperanza, y esa esperanza está en el haberse mentido. Quiero salir de Chávez y la oposición no me deja, abarca bastante más de esa parte de la dirigencia de la oposición, abarca esa Venezuela que no termina de admitir la verdad. Perdona si soy un tanto repetitivo en eso, pero es algo que a mí me preocupa. El venezolano se ha querido mentir. Nosotros tenemos un proceso que vino a destruir y lo ha hecho eficientemente. Nosotros tenemos una dirigencia opositora, que tiene que ver con tu pregunta. Fíjate que hablo de dirigencia opositora y no de liderazgo opositor. Nosotros tenemos una dirigencia opositora que a mí el que me diga que ellos son bobos o inocentes, está incluyendo, cae en un gran error. No son bobos ni inocentes. Y no es que sean 18 años y no han aprendido. Esto es un asunto que el dirigente político tiene la obligación de haberlo entendido desde antes de sus inicios. Es un asunto que era totalmente claro. La población tiene su culpa por querer mentirse. La población tiene que cargar y asumir su verdad para poder avanzar. Pero dentro de la verdad está identificar esos líderes de barro, esa dirigencia que no tiene el talante político necesario para afrontar la verdad, porque tiene una comunión ideológica con el gobierno, porque el gobierno maneja el 98% de los ingresos en divisas al país, y porque también existe en nuestro país un pilar que sostiene mucho el gobierno, que es el pilar filial. Aquel es mi amigo, es mi hermano, es mi compadre, yo no le voy a hacer esto, él yo no creo que le esté haciendo esto. Pues sí, lo están haciendo, y es un proceso que se está haciendo, que está avanzando, y se ha comido el país.
¿Qué le dices a las personas, por ejemplo, que etiquetan tu mensaje como antipolítica? Mira, no hay mayor antipolítica que brindarle barniz democrático a un gobierno que no es demócrata. Usted tiene que analizar, como ciudadano, si el vestir de democracia, este proceso, que no tiene ningún tipo de aprecio por las normas mínimas de lo que se conoce como democracia, ha sido correcto. Esa es la pregunta que tiene que hacerse la gente. Es tiempo de la política como la conocemos, esa política que nada más se va al proceso electoral. Es tiempo de preocuparnos por cómo está la alcantarilla o el ambulatorio de la esquina. Es tiempo de preocuparse por lo que importa. Nosotros entregamos nuestra soberanía física a la guerrilla. Nosotros entregamos nuestra soberanía de información de nuestros registros a Cuba. Nosotros hemos entregado nuestra soberanía histórica y hoy la deformamos bajo Zamora, por favor. El daño hecho es muy, muy grande y es algo que no es nuevo. Hace años yo pasaba por la avenida Baral y tú veías un letrero en donde está el Saime que decía: estamos cambiando la identidad del venezolano. Y eso lo han hecho. Eso lo han hecho. El venezolano tiene hoy que encontrarse más con voces que lo hagan despertar, con voces que han sonado durante muchísimo tiempo, que están ahí, quizá sea la oportunidad de que se encuentren, y sobre todo con voces más jóvenes lejos del estamento político. A mí me encanta lo que están haciendo los jóvenes de Orden, lo que están haciendo los jóvenes de Rumbo Libertad, marcando distancia ideológica con lo que nos trajo hasta aquí y nos tiene aquí, y mostrando una serie de propuestas que busquen identificar al país con el mañana, con un mañana de verdadero desarrollo, de progreso, de orden, y que ponga fin a las caretas políticas de lo que estamos viviendo. Si el venezolano decide tumbar las caretas de lo que le están hablando, puede avanzar, puede entenderse, pero este país tiene que desmenuzar el mensaje político. Tú no le puedes decir al país: este es un gobierno tiránico que tiene todos los poderes bajo su control, militar, terrible, al cual vamos a sacar con votos. Si esa frase sigue siendo asimilada para el país como correcta, quiero salir de Chávez y la oposición no me deja, es esa oposición que sigue validando esa dirigencia. ¿Por qué esas organizaciones políticas que has mencionado, que están paralelas a la MUD o fuera de la MUD, no logran esa empatía con el colectivo que está en desacuerdo y que no se identifica plenamente con los partidos que hacen vida en la mesa de la unidad democrática? Hay dos espacios. Uno, la falta de difusión de su mensaje, el conocimiento, la necesidad de que no se construyó una verdadera plataforma por fuera de la MUD donde poder darle espacio de desarrollo e impulso a este tipo de movimientos. La segunda es que esos tipos de movimientos empiezan en una postura que a la gente le resulta antipática, que es: deja de creer en la fantasía, entiende la realidad. Hay una fantasía electoral. En esa fantasía te has refugiado. Y en esa fantasía te vas a volver a refugiar cuando se abra el espacio para las elecciones. Vas a decir que hay que cuidar los espacios, vas a pensar en proteger tu gueto, vas a ver cómo intentas lograr que tus amigos, tu estructura política cada fin, vuelva a tener un espacio político. Y no se sale de esto con elecciones. No se sale de esto con elecciones. Y no se sale de esto con elecciones no ahora. No se sale de esto con elecciones desde el principio, desde que se aceptó el desastre del 2004. No se sale de esto. ¿Y cómo se sale de esto si no es de materia electoral? Yo quiero poner este punto para que la gente entienda que la factura se ha hecho cara de pagar. En el 2006 se le dijo al país que se podía votar teniendo un número de 26 millones de habitantes y un padrón electoral de 16 millones de electores. Eso es hasta antinatural, demográficamente imposible. Y se hizo una campaña electoral y se validó ese registro electoral y se hizo patente que la oposición quería seguir jugando con esa mentira. Hoy la realidad nos habla de que el discurso contra el policía de la nación logró quedar. La estructura militar que estaba en la obligación
de responder en algún momento, que ya no puede responder como se respondía antes, oye, pongo una gorra allá arriba y se acabó. Necesitaba encontrar un espacio civil, un liderazgo civil en el cual encontrarse, el cual no tuvo la oportunidad de ver buena luz. Tenemos al expresidente de la Asamblea Nacional confesando constantemente que si él escucha un rumor de golpe va y lo sapea. Eso ha hecho que en su momento se fuese generando un odio hacia la Fuerza Armada, junto con el proceso de destrucción de los pilares de la Fuerza Armada, al corromperla a niveles realmente salvajes, al someterla a funciones de custodia de narcotráfico, fuiste minando al policía del país, a tu única alternativa de salida. Claro. Por supuesto que dentro de la Fuerza Armada pasa lo mismo que dentro de la población civil. Igualito como estamos tú y yo, cualquier cantidad de venezolanos claros con respecto a lo que está sucediendo y a la necesidad de enfocar, y lejos de la comunión política y la comunión con la corrupción del gobierno, igualito hay sectores de la Fuerza Armada que aún quedan disminuidos, pero aún con un problema adicional, que es el miedo a la infiltración entre compañeros de armas. Y cuando tú tienes miedo allí, llega la inacción. Pero cuando dices que de esto no se sale electoralmente, ¿cómo logras cambiar el proyecto país que se está imponiendo y que se ha impuesto, como tú dices, con mucho éxito? ¿Cómo lo cambias? Mira, la historia ha hablado muy claro de cada uno de esos procesos, ¿no? Tienen dos caídas. El desgaste, 70 años de proceso comunista en Rusia dio el desgaste. Cuba va para esos 70 años y no... Nos faltan 50 años más. Cuba va para esos 70 años y no se ve desgaste. Y aquí nos faltan 50 años más. Si el país no entiende que el asunto es despertar, tal como lo significa en lo que tú estabas leyendo hace rato, lo que nos falta son 70 u 80 años más. Quizá en Venezuela sea mucho más fácil. ¿Por qué? Porque Venezuela tiene el músculo financiero, el músculo económico para resistir, que no tenía Cuba, que no lo tuvo Nicaragua, que no lo tuvo Chile, el Chile de Allende. Venezuela tiene el músculo para sobrevivir. Por el petróleo. Más allá del petróleo. Estamos hablando de petróleo, coltán, gas, claro, recursos. Bueno. Tenemos el músculo para resistir, tenemos el doble del territorio de España, la mitad de su población. Nuestra posición geopolítica es increíble. Los beneficios que se han obtenido por ser ruta de narcotráfico se pierden. Entonces todos esos intereses están allí. Y el venezolano tiene que entender lo que vale Venezuela para poder recuperarla. Esa es toda la clave. Amigos, es Noel Leal, el director de Venezuela Vetada, hoy aquí en Puntos de Vista. Y recuerden la pregunta hoy: ¿qué le pasa a la dirigencia opositora? Sigues escuchando Puntos de Vista, el diálogo constructivo. Bueno, Noel, ¿qué le pasa a la dirigencia opositora? Ya que tú dices que quieres salir del chavismo, pero la oposición no te deja. Ese es uno de tus lemas. Sí. ¿Qué le pasa entonces, según tú, a la dirigencia opositora, o qué le ha pasado? Bueno, el cáncer es viejo. Vamos a remontarnos hasta esa cosa espantosa que fue el manifiesto de bienvenida a Fidel Castro en 1989. Hay mucha gente que lo banaliza también y dice son solo 911 personas. No, son 911 seductores de una sociedad. Ahí están los principales rectores de las universidades de aquel entonces, son los principales profesores, decanos, intelectuales y artistas de aquel entonces, que se postraron ante Fidel Castro en 1989. Fidel Castro ya tenía 30 años sodomizando a Cuba, ya llevaba más de 2 invasiones militares contra Venezuela. El daño que hizo ese pensamiento político entró en muchos venezolanos. A eso hay que sumarle el proceso de penetración cubana dentro de las Fuerzas Armadas con distintos movimientos. Aquí en Venezuela. Sí, está Alarma, están movimientos anteriores al MBR, los que dirigía el papá de Izarra, son cualquier cantidad de cosas que estaban dentro, el trabajo que ya venía haciendo Tercer Camino, cuando dijeron vamos a dejar de confrontar a la Fuerza Armada y vamos a hacer que la Fuerza Armada trabaje para nosotros. Fue buscando en ese momento una estructura como una tenaza dentro del mundo político, civil, cultural, a través de aquel manifiesto a Fidel Castro, y en el mundo militar, el trabajo con el que ya encontró Chávez un caldo hecho. Es decir, que se ha logrado de manera exitosa que
en estos 18 años el venezolano piense y se comporte según esa concepción ideológica, tanto en lo político, tanto en lo económico y en la misma organización social. Más allá de que piense o se comporte, es la aceptación. Ajá. Fíjate, nosotros somos una sociedad. Entonces, ¿cómo sacudir a esa sociedad? Ahí está. Nosotros somos una sociedad que simplemente cambia cuando el liderazgo es correcto. Cuando el liderazgo es correcto, la sociedad se vuelve productiva, avanza, lleva a este país a lugares realmente hermosos. Cada individualidad venezolana cuando sale pone el nombre de Venezuela muy en alto, Domingo. Y eso es hacia donde nosotros tenemos que mirar. Nosotros tenemos que dejar atrás ese liderazgo podrido, sacudir al venezolano y responder. Porque el venezolano no es que esté pensando como el gobierno ha querido imponerlo, sino que acepta el pensamiento y se somete. Y es el despertar, hay que sacudir, hay que encender al país y retomar su fuerza, reencontrarse como país. Y ese país opositor cuenta con una propuesta que contrarreste ese proyecto que hemos descrito que exitosamente se está imponiendo. Yo creo que estamos un tanto huérfanos en ese sentido. La principal crisis que tiene el país hoy es crisis de liderazgo real. A la gente le metieron en la cabeza ese cuento del liderazgo horizontal y esa cantidad de tonterías que no tienen ningún tipo de razón. Por supuesto que cada individuo como individuo tiene que entender cuál es su realidad, pero el individuo tiene que agruparse en una plataforma y encontrar un liderazgo que lo lleve hacia el objetivo. Ese objetivo, en primer parte, es la recuperación del país. Y en la segunda parte, es la construcción de una nación. Para que esto no vuelva a suceder. Se necesita un líder. Varios. Pero sobre todo, varios líderes que se puedan identificar con el líder. Es decir, Enrique Capriles no es un líder. No, Enrique Capriles no son... Bueno, es un líder, ¿cómo no? Pero es un líder María de algo Corina positivo. no es líder. Yo creo que María Corina, las incoherencias de María Corina le han hecho gran daño, mucho daño. Tú no puedes haber dicho hace 5 meses, vente Venezuela respalda las acciones de la MUD y decir hoy la MUD no sirve. Por Dios, la MUD es simplemente la continuación de la traición de la Coordinadora Democrática. Una inmadurez política realmente vergonzante. ¿Qué propone Noel Leal? Primero despertar, asumir lo que nos grita nuestro fuero interno, reencontrarnos como nación y empezar a ubicar en esas voces que muchas veces han sonado el espacio político de la verdad. ¿Qué nos grita nuestro fuero interno? ¿Tú has investigado qué nos grita? Sí, uno es esa aceptación de que esto no es democracia, pero van y votan. Se dejan engañar. 2, ¿Tú eres partidario de no votar? No solo no votar, reaccionar a ese no votar. Fíjate, en el 2005 el país se estuvo, más de un 80% del país dijo no, y no al sistema. Pero después lo convencieron de que había sido un error esa manifestación. Dejaron de nuevo esa voluntad política. No, fue un 80% del país. Se mostró la realidad electoral del chavismo en aquel entonces. Pero después dejamos el esfuerzo hecho en la misma dirigencia política que fue presentarle a esa ilegítima Asamblea Nacional nuevos proyectos de ley. Un ejemplo más reciente pudiera ser, y es una pregunta que cabe, ¿de qué sirvió ganar la Asamblea el 6 de diciembre? Solo para vestir de democracia al gobierno, absolutamente más nada, solo para vestir de democracia, para adormecer un país que estaba encendido después de los sucesos del 2014, igual que aquella mesa de diálogo y el referéndum revocatorio del 2004, que vino y enfrió el país que había salido a las calles entre el 2003 y el 2004. Sirvió para afianzar la tiranía. Para afianzarla y afianzarla vestida de democracia. Eso es lo más salvaje. El gobierno ha venido violando todo desde la instauración de esta Constitución. Y constantemente ha contado con el aval político de la oposición para vestirlo de democracia. A mí me llama mucho la atención, después de que se hizo un esfuerzo y una comprensión de lo que era aquel momento la fuerza opositora, de que esta constituyente no debía ser aprobada, de que esa constitución era un error, de que aquella colcha de retazos no podía ser, a que ahora la dirigencia obligue al país a que defienda esa constitución. Una constitución que anuló la bicameralidad, una constitución que creó la sala constitucional. Si usted tiene noción de lo que son esos 2 puntos, puede entender que esa constitución está hecha para abolir la democracia. Ahora, ya para finalizar, si no hay salida electoral, ¿cuáles figuras permite la Constitución para oponerse a este régimen tiránico
institucionalmente y constitucionalmente? Mira, en la Constitución está reflejado muy claro el derecho natural. Yo siempre he sido contrario a pretender legislar el derecho natural del hombre. El derecho natural a la libertad y a rebelarse está esbozado en la Constitución en el artículo 350 y en el 333, pero vamos a alejarnos de eso porque le han querido interpretar la Constitución. Tanto la Constitución como sus interpretaciones le han hecho daño a la salud del país. Nosotros tenemos que entender que hay un momento en que el juego se tranca, y el juego se trancó desde el inicio. Se trancó desde el inicio. Todo este tiempo lo que ha hecho es que la factura a pagar se haya vuelto realmente costosa. Pero nosotros tenemos que atender a lo que nos ha contado la historia. Los procesos revolucionarios llegan, se instauran, destruyen. Después necesitas un proceso contrarrevolucionario que se instaure. Regularmente esos procesos no suelen ser amistosos, Mingo. Tenemos que hablarle con la verdad al país y el país que asuma su realidad. Amigo Noel, se acabó el tiempo, lamentablemente. Mucha suerte en el desempeño de Venezuela vetada. Gracias. Aquí no estarán vetados. De verdad. Muchísimas gracias, de verdad que sí, Noel. Noel Leal, director de Venezuela vetada, amigos. Y no olviden que es más fácil militarizar a los civiles que civilizar a los militares. Feliz fin de semana, será hasta el lunes.